Muy buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga. Qué bueno es poder reunirnos para estudiar la palabra del Señor. Siempre le digo lo mismo porque es que a mí me da gozo. Usted no se imagina la alegría tan grande que a mí me da poder llegar hasta sus casas con la palabra y que estudiemos la palabra del Señor. Usted sabe que esta es una iglesia bibliocéntrica, cristocéntrica, que amamos la palabra del Señor, que la honramos y que estudiamos la Biblia con seriedad. Y usted ha visto que desde que entramos en enero nos hemos metido aquí en el Evangelio de según San Mateo y hemos estado, mire, exprimiendo esos versos ahí y sacándole, ¿verdad?, la mayor enseñanza posible para beneficio de nuestras vidas, porque para eso está la palabra, para bendecirnos, para instruirnos, para levantarnos, para redarguirnos también. Ella es viva y es eficaz, así que nosotros nos gozamos. Yo me gozo de poder llegar hasta sus hogares. Si usted está en Facebook, recuerde darle like, compartir este servicio y dejar sus comentarios en el chat. Si está en YouTube, suscríbase al canal, toque la campanita, pero más aún yo le invito a que usted vaya a iedjphilly.online, que es nuestra plataforma digital. Va a aparecer aquí abajo para que usted pueda, ¿verdad?, conectarse. Si quiere salir de Facebook ahora mismo, mire, salga, escriba ahí en su buscador de internet, ponga iedjphilly.online y automáticamente lo va a llevar a nuestra plataforma. La ventaja allí es que en la misma pantalla usted tiene el video y usted tiene también la opción de ir a una Biblia, de ver las notas del sermón o de lo que estemos hablando, como es el caso de hoy del estudio bíblico, y que hay un anfitrión para contestar sus preguntas, para orar por usted si usted tiene alguna petición de oración. Así que mire, no se quede solo en Facebook y en YouTube, brinque a nuestra plataforma digital porque yo sé que la experiencia va a ser muy, pero muy enriquecedora. ¿Ok? Muy enriquecedora. Así que brinque y métase ahí en la plataforma para que usted se goce, ¿verdad?, en la presencia del Señor y con esta nueva opción que tenemos para transmitir los servicios y que usted pueda ser bendecido. Continuamos con el Evangelio según San Mateo y hoy estamos en capítulo 15 y capítulo 16. Capítulo 15 y capítulo 16 vamos a estar viendo lo que contamina al hombre, la fe de la mujer cananea. Vamos a estar viendo a Jesús sanando a mucha gente. De hecho, este es de los pasajes que solamente está en Mateo. Vamos a ver a Jesús alimentando a 4,000 personas. La semana pasada lo vimos alimentar 5,000. Esta semana está alimentando 4,000 más. La demanda de una señal, los fariseos y los saduceos siempre buscando cómo atrapar a Jesús y cogerlo ahí. Usted sabe, como ponerle trampitas para tener cómo acusarlo. La levadura de los fariseos, vamos a hablar de eso, de la confesión de Pedro, y vamos a hablar también de que Jesús anuncia su muerte. En varias ocasiones Jesús anunció cómo iba a morir, y esta es una de ellas, y la vamos a ver hoy en el capítulo 16 de Mateo. Vamos a orar en la noche de hoy y comenzamos. Padre, te agradecemos, tú eres tan maravilloso y tan bueno con nosotros. Ha sido un día hermoso donde hemos sentido tu presencia. Sabemos que tú te estás glorificando en medio nuestro. Y en esta noche te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Padre, gracias por dejarnos este libro tan maravilloso, tan grandioso, donde está tu palabra, donde está tu voluntad para nosotros, donde encontramos un manual para nuestra vida. Que lo que hoy vamos a discutir lo podamos poner en práctica y que sea palabra que se meta en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu y nos motive a ser más como tú cada día, Señor. Gracias por los hermanos que ya están conectados con nosotros, los que van llegando, bendíceles también y que este tiempo alrededor de tu palabra sea de bendición. Háblanos, queremos escuchar tu voz, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, estamos en el capítulo 15 de Mateo, capítulo 15, y los primeros 20 versos. Dice la palabra: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y por ahí sigue, ¿verdad? Son 20 versos. No voy a leer todos los pasajes, solamente algunas partecitas. Pero vemos ahí que los fariseos y los maestros de la ley, mire cómo es la cosa, vienen de Jerusalén, que es el centro de la autoridad judía, para escudriñar y ver las actividades de Jesús. O sea, estos hombres vienen desde allá, que me imagino que tenían mucho que hacer, pero dejan todo lo que están haciendo para venir, no para tener un encuentro real y verdadero con Jesús, sino para escudriñar las cosas que Jesús hacía y tener razones para acusarlo y llevarlo a la muerte. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vamos a mirar el contexto. A lo largo de los siglos, desde que los judíos regresan del cautiverio en Babilonia, se empezaron a agregar cientos de tradiciones religiosas a la ley de Dios.
Entonces los fariseos y los maestros de la ley consideraban a todos igualmente importantes. Y aquí el asunto es el siguiente. Muchas tradiciones no son malas en sí mismas. Ciertas tradiciones religiosas pueden añadir riqueza y sentido a la vida, claro que sí. El punto está en que no debemos asumir que porque añaden riqueza a la vida y sentido a la vida y porque no es algo malo y porque se ha practicado por muchos años, debemos elevarlas a una posición sagrada, como era la ley que Dios había dado. O sea, los principios de Dios nunca cambian y su ley no necesita adiciones. Nosotros no tenemos por qué estarle añadiendo a la ley de Dios. O sea, la ley que Dios mismo le dio a Moisés y que está ahí en su palabra, sus principios. Tratar de añadirle a eso es tratar de poner nuestros pensamientos, nuestras ideas a la altura de las ideas de Dios. Y no porque se haya practicado por muchos años o porque no sea malo, tenemos que hacerlo. ¿Okay? Las tradiciones realmente deberían ayudarnos a entender mejor las leyes de Dios. No porque sean leyes en sí mismas. Entonces, esta que estamos viendo aquí es lo que se llama la práctica del corbín. Cuando usted va a, por ejemplo, usted va a Marcos 7, verso 11, déjeme leérselo rapidito. Marcos 7, 11, dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir una ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Porque mire lo que está pasando aquí. Mateo 15. Jesús le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. O sea, Jesús, ellos vinieron por este lado con el asunto de lavarse las manos y Jesús vino por el otro lado y los contrarresta. Y le dice, sí, pero que ustedes tienen una práctica ahí que se llama el corbín o el corbán, que significa literalmente ofrenda, ya lo leímos en Marcos, que lo que decía era cualquiera que hiciera un voto de corbín debía dedicar dinero al templo de Dios, que de lo contrario se habría destinado a mantener a sus padres. O sea, gente que le dice a sus padres, no, yo no te voy a enviar este dinero porque ese dinero yo lo tengo que dar en la iglesia, en el templo. Entonces corbán se había convertido en una forma religiosamente aceptable de descuidar a los padres. O sea, tráeme el dinero aquí al templo, no importa, y allá tus padres porque se resuelvan. Y entonces era una forma pues aceptable de descuidar a los padres, porque se estaba eludiendo la responsabilidad del niño hacia sus padres, de los hijos a los padres. Y aunque la acción de dar dinero a Dios parecía digna y sin duda otorgaba prestigio al dador, muchas personas que hacían el voto del corbán estaban desatendiendo el mandato de Dios de cuidar y de honrar a sus padres. Entonces ellos vienen por acá donde Jesús a decirle, mira, tu discípulo no se lava las manos antes de comer el pan, eso está mal. La ley dice esto, esto y esto, y Jesús le dice, sí, pero es que ustedes también hacen esto otro. Y entonces Jesús los está contrarrestando, ¿verdad? Por lo que ellos estaban haciendo. Mire, estos líderes religiosos realmente estaban ignorando el mandato claro de Dios. Y por eso les decía ahorita, esas tradiciones tú no las puedes elevar al mandato que Dios dio claro. Entonces estos líderes estaban elevando el mandato de hay que lavarse las manos antes de comer. Y Jesús le está diciendo, sí, pero el que Dios dio de verdad, porque eso es una tradición de ustedes, el que Dios dio de verdad en los 10 mandamientos que decía, honra a tu padre y a tu madre, eso ustedes lo están ignorando. De hecho, el profeta Isaías también criticó a los hipócritas. Cuando usted ve a Isaías habla bien fuerte a la gente. Déjenme buscarle aquí bien rapidito Isaías capítulo 29, verso 13. Mire lo que dice. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. O sea, y después dice, por tanto, aquí nuevamente citaré yo a la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Los llama hipócritas. Los llama hipócritas. Y dice, hay de los que se esconden de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo mismo que dice Isaías. Ellos con su boca decían una cosa, se dejaban llevar por las costumbres que habían aprendido, las tradiciones que habían aprendido. O sea, los fariseos sabían mucho acerca de Dios,
pero no conocían a Dios. Su corazón estaba lejos de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú y yo pretendemos honrar a Dios mientras nuestro corazón está lejos de Él, nuestra adoración realmente no significa nada. Usted puede traer todas las ofrendas que sean, puede venir al culto y levantar las manos, pero si usted no sabe quién usted está adorando, si usted no tiene una relación de primera mano con Dios, no significa nada. No es suficiente estudiar sobre religión o incluso estudiar la Biblia. No es suficiente actuar como un religioso. Nuestras acciones, y esto usted me ha escuchado decirlo 1000 veces, nuestras acciones y nuestras actitudes deben ser sinceras y mire, tienen que estar conectadas. Tiene que haber coherencia entre lo que decimos y la forma en la que actuamos. Si no lo son, las palabras de Isaías nos están describiendo. Somos hipócritas y no estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que Jesús se está refiriendo aquí a la regulación judía con respecto a la comida y la bebida. Después Jesús les dice a ellos, ustedes decid cuando cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, ¿verdad? Y le dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Y ahí está, ¿verdad? El texto que leímos. La referencia es Isaías 29, verso 13. Y después le dice, entonces mire cómo hace Jesús, llama a la multitud. O sea, ellos vienen a atacar a Jesús con sus trucos y sus trampas y Jesús dice, no, frente a la multitud les voy a enseñar. Dice que llamando a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca. Esto contamina al hombre. O sea, este verso, si lo fuéramos a parafrasear, Jesús lo que está diciendo es, tú no te haces impuro por comer comida no kosher, que era la comida que se comía en aquel tiempo. Es lo que dices y lo que piensas lo que te hace impuro. Esta declaración, pues obviamente ofende a los fariseos porque ellos estaban muy preocupados por lo que la gente comía y bebía y si se lavaban las manos, si no se las lavaban. Y Jesús le dice a sus discípulos que dejaran en paz a los fariseos porque los fariseos estaban ciegos a la verdad de Dios. Jesús le dice, ellos se acercaron y dice, ¿sabe que los discípulos dicen, mira, los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y Jesús le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlo, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara a otro ciego, ambos van a caer en un hoyo. O sea, Jesús está diciendo, cualquiera que escuche las enseñanzas de esta gente corre el riesgo de padecer ceguera espiritual como ellos también. No todos los líderes religiosos ven claramente la verdad de Dios, porque están tan enfocados y están tan metidos en su religiosidad que no pueden ver más allá. Entonces, usted asegúrese de que aquellos que escuchen y aprendan sean aquellos con buena vista espiritual, que enseñen y sigan los principios de la palabra del Señor. Usted escudriñe todo lo que se diga, hermano, y todo lo que usted escuche, escudriñelo, préstele atención, vaya a la palabra, contrástelo con lo que dice la palabra. No se coma todo lo que le vendan. ¿Okay? De hecho, Pedro se enfrentaría al problema de los alimentos limpios e inmundos mucho más adelante, ¿verdad? Deje, mira, Hechos 10:12. Yo sé que muchos de ustedes conocen la ocasión, el evento. Hechos, ¿se acuerda que Pedro está orando en el techo de la casa y de momento ve una visión? Y en el verso 12 dice, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, no Señor, porque ninguna, mire la religiosidad de Pedro, ninguna cosa inmunda común he comido jamás. Y volvió la voz y le dijo, y a la tercera vez el lienzo fue recogido. Y en el verso 15 dice la voz que le dice, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Entonces Pedro, que tuvo esa situación, ¿verdad?, aprendió que nada debe ser una barrera para proclamar el evangelio a los gentiles. Nosotros trabajamos duro para mantener nuestra apariencia exterior atractiva, pero lo que está dentro del corazón es lo que Jesús está enseñando, ¿verdad? Lo estoy trayendo otra vez a Mateo. En aquel caso Dios le está diciendo a Pedro, Pedro, no pongas barrera entre lo que yo quiero hacer contigo. O sea, quítate esa religiosidad de la cabeza, yo te voy a llevar a los gentiles. Vas a ir a casa de un Cornelio y allí tú vas a ver cómo el poder de Dios se va a manifestar de una manera poderosa, el Espíritu se va a meter y va a haber una manifestación gloriosa allí. Entonces el problema es ese, que nosotros trabajamos duro para mantener nuestra apariencia exterior y nos recortamos, nos afeitamos para estar atractivos.
Pero ¿cómo está el corazón? Porque lo que está en el corazón es aún más importante. La forma en que somos en el fondo, donde nadie puede ver, solamente Dios. Esa es la parte que le importa a Dios. Entonces, ¿cómo estamos por dentro? Porque eso es lo que Jesús le está diciendo a estos fariseos. Está diciendo, ustedes se preocupan tanto por lo que entra por la boca, pero ¿y lo que dicen? Lo que piensan. De hecho, ellos estaban allí buscando ponerle trampas a Jesús para acabar con él. Entonces, cuando las personas se vuelven cristianas, vienen a Cristo, se convierten, Dios las hace diferentes por dentro. Y hemos estado hablando estas últimas 3 semanas de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, cómo el Espíritu Santo nos va transformando, nos va moldeando. Sucede lo que se llama en teología una regeneración, un regénesis, un nuevo comienzo. Somos nuevas criaturas. Y este proceso va a continuar. Y es un proceso de cambio, ¿verdad? Dentro de nosotros, en tanto y en cuanto nosotros estemos dispuestos, le hemos dicho estos 3 domingos, ¿verdad? En tanto en cuanto usted esté dispuesto a que el Espíritu se le meta por dentro y trabaje en usted y le cambie el corazón y le cambie las actitudes y le cambie los pensamientos, pues mire, Dios lo va a ir haciendo. La palabra dice que nos va a ir perfeccionando y ese proceso va a terminar el día que Cristo venga a buscarnos. O sea, esto es un proceso del diario y todos los días usted tiene que pedirle al Espíritu Santo, entra en mi corazón, brega conmigo, saca lo que no te gusta, trabaja en mi ser, porque yo quiero que lo que yo hablo y lo que yo digo y lo que yo profeso, si yo ahora digo que soy hijo de Dios, que soy cristiano, tiene que verse en mis acciones también. ¿Okay? Entonces, Dios quiere que busquemos pensamientos y motivos saludables. No solo la comida saludable y el ejercicio. El ejercicio es bueno, usted haga ejercicio todas las veces que pueda, coma saludable, claro que sí, cuide su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo también, ¿verdad? Evite las bebidas alcohólicas y todo lo que daña su cuerpo. Pero más que eso, mire, cuide sus pensamientos, cuide sus motivos, sus actitudes, permita que el Espíritu Santo se meta y lo moldee, lo rompa y lo haga de nuevo y trabaje en usted ahí de manera poderosa. Eso es lo que Jesús está hablando en esta primera parte, que se encuentra, ¿verdad?, hablando de lo que contamina al hombre. Luego de eso, Jesús sale de allí y se va a la región de Tiro y de Sidón. Y allí llega una mujer cananea que había salido de aquella región y clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Aquí es interesante porque dice que Jesús no le respondió palabra, se quedó en silencio. Y entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: despídela, sigue dando voces detrás de nosotros. O sea, los discípulos están desconcertados por el silencio de Jesús. A lo mejor esperaban que Jesús se virara y dijera: mira, cállate la boca, no me sigas molestando, qué sé yo qué. Y le dicen: bueno, sal de esta mujer, desalte de esta mujer, nos molesta tanta persistencia insistiendo ahí y dale que tarde con lo mismo. Que a mí se me hace interesantísimo y a la misma vez preocupante. Estos son los hombres que están caminando con Jesús, que ya lo han visto hacer milagros, multiplicar peces, caminar por las aguas, lo han visto sanar enfermos, lo han visto mostrar compasión. Y tú los ves a ellos que no están mostrando ningún tipo de compasión por esta mujer, ningún tipo de sensibilidad. Fíjense que no vienen delante de Jesús y le dicen: mira, esta mujer sigue insistiendo, sana la hija y seguimos para adelante, ¿entiendes? Para que se vaya para su casa feliz. Hazle el milagro. No, que se calle, que se vaya, sal de ella. Mira, hermano, a veces es posible que estemos tan ocupados con los asuntos espirituales que perdemos las necesidades reales que nos rodean. Y esto es especialmente probable si tenemos prejuicios contra las personas necesitadas o si nos causan molestia. Hay gente que simplemente, les voy a poner un ejemplo bien rapidito. Cuando nosotros estábamos en la iglesia que fundamos allá en Connecticut, íbamos a un shelter a dar comida. Y los deambulantes eran locos con nosotros porque nosotros, o sea, esa comida está allí, ¿entiendes? Y se cocinaba para ellos. Sin embargo, otras iglesias iban allá a servir y usted los veía que llegaban con sus bultitos.
Y muchas veces le negaban un segundo plato a aquel deambulante que estaba allí, porque ellos estaban pensando, no, tan pronto estos se vayan, llenamos los bultitos de nosotros para llevarnos para casa. Y no mostraban ningún tipo de compasión. Y le decían, no se puede dar second. Mentira, se podía dar. Y nosotros daban second, le dábamos una segunda. ¿Alguien quiere más? Hagan la fila otra vez. Y volvíamos y le servíamos y le llenábamos aquellos platos así, para que se fueran altitos de allí llenos, pues esa barriguita llena. Porque para eso se cocinaba esa comida allí. Pero estos otros venían pensando. Y entonces usted los veía y se ponían 20 guantes. Y nosotros nos íbamos por las mesas. ¿Cómo está la comida? ¿Les gustó? Qué bueno. Vamos a orar antes de comer. Y bendecíamos a esa gente. Esta otra ahí, bien frío. Le echaban la comida ahí. Next. Y con esta cara como si apestaran. Entonces no mostraban ningún tipo de compasión. Y pues están obrando allí. Están quizás ocupados en esos asuntos espirituales, de servicio a la comunidad y qué sé yo qué más. Pero se estaban perdiendo la necesidad real. ¿Por qué? Porque tenían prejuicios contra las personas necesitadas. Les causaba molestia. Y yo decía, mano, pero quédate en tu casa. Si vas a venir a servir con esa cara de limón, quédate en tu casa. Porque en lugar de molestarle, pues mire, hermano, vamos a ser conscientes de las oportunidades que Dios nos está dando para servir. Las oportunidades que nos rodean. Vamos a estar abiertos a la belleza del mensaje de Dios para todas las personas. Vamos a hacer un esfuerzo para no dejar afuera a los que son diferentes a nosotros. Y aquí los discípulos tenían sus prejuicios, hermano. Lo vamos a ver ahora. Porque Jesús le dice a esta mujer, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella viene y se postra y le dice, Señor, socórreme. Y él le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y llamó a esta mujer perra. O perrilla, si usted lo quiere. Si perra se le hace muy pesado a usted entenderlo. Y aquí las palabras de Jesús no están contradiciendo la verdad de que el mensaje de Dios es para todas las personas. O sea, aquí Jesús no se está contradiciendo. Porque el mensaje de Dios es para todo el mundo, y por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? Pero después de todo, cuando Jesús dice estas palabras, pues mire, Jesús está en un territorio gentil, en una misión para los gentiles. Y también le ministró a los gentiles en muchas otras ocasiones. Simplemente Jesús le estaba diciendo a esta mujer que los judíos tendrían la primera oportunidad de aceptarlo como el Mesías, porque Dios quería que presentaran el mensaje de salvación ellos al mundo entero. O sea, ustedes lo reciben primero para que de aquí este mensaje saliera. Y Jesús no está rechazando a esta mujer como tal. Yo quiero que usted entienda esto. Decirle perro a un gentil en aquel tiempo, para que entendamos el contexto, estaba bien. Era la forma era ya como una, ¿verdad? Sigue siendo un insulto, ¿verdad? Pero era como natural que se viera de esa forma, para que usted entienda el contexto, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, no, porque, y tratamos de excusar a Jesús. No, él no le quiso decir perra. Eso fue lo que le dijo, hermano. Le dijo perra. O perrilla. Si a usted le molesta mucho perra, pues le dijo perrilla. Pero eso fue lo que le dijo. Porque otra vez era algo común de aquel tiempo. Tenemos que entenderlo. Por fuerte que pueda sonar. ¿Verdad? Es como cuando en Puerto Rico le decíamos a los estadounidenses, a la gente que vivía en Estados Unidos, los gringos. ¿Verdad? Ahí llegaron los gringos. Era una forma de expresarnos. Pues eso era una forma de expresarse. Y Jesús, como buen judío, se expresaba así también. Recuerda que era 100% hombre y 100% humano. Y él no estaba pecando con esto. Como que yo le digo a un americano gringo, yo no estoy pecando con eso. Puede ser ofensivo para la persona, obviamente, y no queremos hacerlo. Pero en este caso, Jesús, otra vez, era algo natural, una forma de expresión de aquel tiempo. Por otro lado, Jesús, ¿verdad?, pudo haber querido probar la fe de esta mujer. O quizás quiso usar la situación como otra oportunidad para enseñar que la fe está disponible para todas las personas. Todo lo que Jesús hacía, él lo hacía con un propósito, no a lo loco, ¿verdad? Y otra vez, perro era un término que los judíos comúnmente aplicaban a los gentiles, porque los judíos consideraban que estas personas paganas no tenían más probabilidades que los perros de recibir las bendiciones de Dios. Y todas las diferencias que habían. Ahorita hablábamos de comida, ¿verdad? Los judíos tenían una forma de comer y consideraban a los judíos perros porque comían lechón, comían otro montón de cosas que ellos no, y para ellos eran cosas inmundas. O sea, era algo común.
O sea, Jesús no estaba despreciando a esta mujer al usar ese término. Estaba reflejando la actitud de los, y por otro lado, ¿verdad? Está reflejando la actitud de los judíos para contrastarla con la de él. Y la mujer no discutió. Cuando usted lo ve, la mujer no discutió. En cambio, ella coge las palabras mismas de Jesús y dice, ok, yo acepto ser considerado un perro, pero anyway, yo quiero recibir la bendición que tú tienes para mi hija. Y le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos, o sea, toma las mismas palabras de Jesús, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y le viró la tortilla de Jesús ahí. ¿Ok? Y irónicamente, pues muchos judíos, ¿verdad? Mire qué cosa, otra vez irónicamente, muchos judíos perderían las bendiciones y la salvación de Dios porque rechazaron a Jesús. Y muchos gentiles encontrarían la salvación. ¿Por qué? Porque lo reconocieron y lo aceptaron. Fue el caso de esta mujer. La fe de esta mujer fue, bueno, Jesús lo dice. Jesús dice, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Okay? Así que podemos ver en este episodio una mujer con una fe. Jesús, ¿verdad? No les responde de primera instancia. Los discípulos están ahí molestos por sus prejuicios y sus cosas. Jesús se vira y le dice a ella, ¿verdad? No está bien darle comida a los perros. La llama perra, porque era la forma común de expresarse. Ella toma las palabras de Jesús y le dice, sí, pero esto es lo que pasa con los perros, ¿sabes? Hazme el milagro, mano, brega conmigo, yo no lo necesito. Y vemos entonces el contraste. Judíos perdieron la bendición de... La semana pasada estábamos hablando de que por la familiaridad que tenían con Jesús decían, pero este no es el hijo del carpintero, este no es el hijo de María, estos no son los hermanos de él. Y por la falta de fe de ellos, Jesús no pudo hacer muchos milagros aquí. Sin embargo, la fe de esta mujer, de hecho, se supone que los gentiles empezaron a recibir todo eso después. La fe de esta mujer trajo el milagro a la hora. Y dijo, no, ahora es que yo quiero mi milagro. Y Jesús dijo, ¿sabes qué? Por tu fe se va a hacer. Y su hija fue sanada. Entonces, Jesús pasa de allí y se va al mar de Galilea. Y subiendo al monte se sentó allí y empezó a llegar mucha gente que subieron al monte también y traían consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús. Y él los sanó. Qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Una gran multitud viene donde Jesús para ser sanada. Y dice que él los sanó a todos. A todos. Jesús los sanó. Tengo que decirte, lo hablamos el domingo. Hay un término en teología que se utiliza, se llama el cesacionismo. Es una teoría que hay. Que lo que dice es que cuando murieron los apóstoles y en ese último punto del capítulo 22 de Apocalipsis, ahí se quedaron los milagros, la obra del Espíritu Santo, ahí cesó, todo se acabó. Y el domingo hablábamos de que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y que todavía Él puede sanar vidas rotas. Y nosotros podemos ser quienes llevemos a las personas que sufren. Mire, por eso todos los martes Carmencita manda un texto. Le dice, hermano, mándenme las peticiones, porque estamos aquí orando. Esa es la forma de nosotros traerle a Jesús la gente que está enferma y decirle a Jesús, mira, aquí está el esposo de Adi. Señor, aquí está nuestra hermana Gladys con su situación de la espalda. Señor, aquí está Sandrita, la hija de Aida. Padre, aquí está la prima de la sobrina de Yaris. Padre, te presentamos y traemos. Esa es nuestra forma de traerle a Jesús a esas personas que están enfermas. ¿Okay? ¿A quién tú conoces? Es la pregunta. ¿A quién tú conoces que necesita un toque sanador de Cristo? Pues mire, tráigalo a la iglesia, llévelo al Señor, vaya y ore con él, visítelo al hospital, póngale las manos, únjalo con aceite, como dice la palabra. Tú puedes llevarlo a Jesús a través de la oración o explicando la razón, ¿verdad?, de la esperanza que nosotros tenemos. Y ora que Dios haga la sanidad. Yo creo que todavía hoy Dios sana. Lo hemos visto aquí. Yo he visto a Dios sanar gente que por años. Conocemos personas que el coxis roto desde pequeña, tuvo un accidente, una amiga nuestra. Se le rompió el coxis. Ella no podía estar mucho tiempo parada, mucho tiempo sentada, no podía doblarse, tocarse los pies así como uno hace cuando se dobla para el frente. Esas cosas no. Y en un culto estamos orando y esa muchacha empezó a brincar, que no lo podía hacer. A brincar y se doblaba y subía y se doblaba y subía. Y decía, ¿qué le pasa? Y yo no sabía.
Hasta ese día, que yo nunca le había dicho, pastor, pero mire, cuando chiquita yo me caí, me rompí el coxis y nunca se me reparó. Y yo no podía hacer esto. Y empezó a brincar otra vez y a brincar otra vez. Y yo, ¿what? Hemos visto a Dios sanar el cáncer, hemos visto a Dios sanar el SIDA, hemos visto a Dios hacer tantos milagros. Entonces, cuando usted ve a alguien enfermo, no dude en poner sus manos y orar para que el poder sanador de Cristo, que sanó a toda esa gente ahí, habían cojos, ciegos, mudos, mancos y otros enfermos. ¿Sabe Dios qué más cosas habían ahí? Lepra, que yo no sé, hígado, corazón, pulmones, gente con asma. Póngale todos los nombres que usted quiera. El texto se abre ahí, ¿verdad? Muchos enfermos. Pues mire, tráigalo, dolores de cabeza. Lo que sea, tráigalo. Y dice que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver y glorificaban a Dios. Vaya y ponga sus manos y crea que Dios puede sanar. Y si no, pues mire, invite a esa gente aquí a la iglesia. Aquí le ponemos las manos, nos mismos con aceite, oramos con ellos creyendo que Dios sana. Todavía Él sigue haciendo milagros, prodigios y maravillas. Si usted se está gozando en este servicio de hoy de estudio bíblico, póngame 2 manitas así para arriba, 4 corazoncitos, 5 caritas felices. Vamos, déjeme saber que usted está ahí. Es más, escríbame ahí en el chat. Mi Dios todavía sana. Vamos, póngalo en el chat. Mi Dios todavía sana las enfermedades. Entonces Jesús llama a los discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente. Recuerde que llegó mucha gente donde Jesús estaba. Y el texto no nos dice, simplemente dice: y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo los cojos y todos esos enfermos. El verso después nos dice: tengo compasión de ellos porque ya se quedaron ahí 3 días y otros andaban con Jesús desde 3 días y no tienen que comer y no los quiero enviar en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Y dice que eran como 4,000 personas, hermano. Y viene una alimentación, otra vez. ¿Verdad? Y este es un evento separado al que vimos la semana pasada y está confirmado en Marcos 8:19. Es un evento totalmente separado. Mire lo que dice Marcos, déjeme leérselo, porque mucha gente confunde, ¿verdad? Y piensa que es el mismo evento relatado 2 veces y no es así, no es así. Mire lo que dice Marcos 8. 19 y 20 dice: eran los que comieron 4,000. Este es el mismo episodio. Los despidió y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. O sea, Marcos nos está hablando, ¿verdad?, que aquí también fueron alimentados 4,000 personas. El de la semana pasada que vimos fueron 5,000, ¿se acuerdan? Este es el comienzo del ministerio ampliado de Jesús a los gentiles. Otra vez, Jesús ya había alimentado a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Aquí, en una situación similar, y que los discípulos se quedan perplejos nuevamente, Jesús viene y multiplica, ¿verdad?, unos panes y unos peces para alimentar a 4,000 personas. 7 panes y unos pocos pececillos, dice Mateo. Y Jesús mandó que la gente se recostase en la tierra y, tomando los 7 panes y los peces, lo mismo, dio gracias, los partió, los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Cuando vemos este texto, yo pienso, ¿con qué facilidad levantamos las manos desesperados cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles? Y al igual que los discípulos, a menudo olvidamos que, mira, hermano, si Dios se preocupó por nosotros en el pasado, lo va a hacer otra vez. Estos discípulos vieron a Jesús alimentar 5,000 personas y vienen donde Jesús cuando Él le dice: vamos a darle comida a esta gente. Y dice: pero ¿y dónde vamos a sacar tantos panes en el desierto para saciar a toda esta multitud? Y Jesús le dice: pero ¿cuántos panes tienen? O sea, están preocupados luego de haber visto a Jesús obrar. ¿Y qué es lo que te quiero decir? Cuando tú enfrentes una situación difícil, recuerda cómo Dios te cuidó en el pasado y confía en Él, que Él lo va a volver a hacer otra vez. Él va a volver a trabajar fielmente en eso que tú necesitas. Los fariseos y los saduceos, pues ya ustedes sabrán, ¿verdad?, líderes religiosos que andaban en el área. Y después que Jesús, ¿verdad?, hace esta multiplicación, recogen 7 canastas llenas. En aquel caso fueron 12 que sobraron. ¿Okay? Comió todo el mundo y sobró. Y llenaron 7 canastas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contarle. O sea que si lo multiplicamos, fácilmente habían 12,000, 15,000 personas allí. Y entonces, pues despidió a la gente, entró a la barca y se fue a la región de Magdala.
Cuando sale, se encuentra con los fariseos y los saduceos, que otra vez andan detrás de él buscando verlo caer en cualquier cosa que él dijera o en cualquier acción que Jesús, ¿verdad?, asumiera para tener razones para acusarlo. Y eran los líderes religiosos judíos de dos partidos diferentes. Los puntos de vista de estos hombres eran diametralmente opuestos en muchos temas. Los fariseos seguían cuidadosamente las reglas, las tradiciones judías, lo vimos ahorita, ¿verdad? Las tradiciones religiosas, creyendo que ese era el camino a Dios. Y también creían en la autoridad de las Escrituras y en la resurrección de los muertos. Sin embargo, los saduceos solo aceptaban únicamente el libro de Moisés como escritura. Todo lo demás no. Y no creían en la vida después de la muerte. En Jesús, sin embargo, estos dos grupos tenían un enemigo en común. Cuando se trataba de Jesús, pues ellos se unieron, olvidaron sus diferencias y se unieron para tratar de matarlo. Y pues vienen donde Jesús y le demandan una señal. Vienen para tentarlo, dice el texto, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Y esto es importante porque lo vamos a ver ahora. ¿A qué es lo que se refiere? Ellos trataron de explicar los otros milagros de Jesús, ¿verdad? Y las cosas que Jesús hacía, la confianza que Jesús tenía, el uso del poder, y trataban de, ¿verdad? Y lo vimos hace unos capítulos atrás, que decían, no, este hace los milagros por el poder del enemigo, de Satanás, que es lo que es la blasfemia al Espíritu Santo. Pero ellos creían, entonces como lo veían obrando aquí en la tierra haciendo esas cosas, creían que solo Dios podía hacer una señal en el cielo. Y esto, ellos estaban seguros, sería una hazaña más allá del poder de Jesús. O sea, ellos dijeron, si este hombre logra hacer una señal de los cielos, definitivamente Dios está en él y vamos a tener que bregar de otra forma. Esa era la trampa, lo que querían hacer. Y aunque Jesús pudo haberlos impresionado fácilmente, Jesús se negó. Usted mira el texto y Jesús le dice, cuando anochece, decid buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy va a haber tempestad porque tiene arreboles en el cielo nublado. Hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo, mas no las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino a la señal del profeta Jonás. Mire, hermano, Jesús sabía que ni siquiera un milagro en el cielo iba a convencer a esta gente de que él era el Mesías. Porque ellos ya habían decidido en su corazón no creer en Dios. Ya ellos lo habían decidido en su corazón. Lo vimos cuando hablamos de la blasfemia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y pues Jesús aquí, usando la señal de Jonás, que estuvo dentro de un gran pez 3 días, Jesús lo que estaba era prediciendo su muerte y su resurrección. Y muchas personas, como estos líderes judíos, pues mire, hermano, en nuestros días quieren ver milagros para poder creer. Y quieren, tú sabes, yo quiero ver que Dios haga esto y que Dios haga lo otro, y entonces yo voy a creer. Y cuando yo vea que esto pase, entonces yo voy a creer. Pero Jesús sabía que ni aun los milagros iban a convencer a esta gente escéptica. Jesús sabía, mire hermano, Jesús había estado sanando, Jesús había estado resucitando a personas de entre los muertos, Jesús había estado sanando a los leprosos, Jesús había estado alimentando a miles de personas. Todavía la gente quería más pruebas. Y mi pregunta para ti en esta noche es, ¿dudas de Cristo porque no has visto un milagro? Y vamos a hablar un poquito de esto el domingo, porque vamos a hablar de cuando sentimos a Dios lejos. En tu caso, ¿tú dudas de Cristo porque no has visto un milagro? ¿Estás esperando que Dios te pruebe personalmente antes de creer? Porque Jesús hoy te dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, nosotros tenemos todos los milagros registrados en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Tenemos 2000 años de historia de la iglesia, con testimonios, miles de testimonios. Con toda esa evidencia, aquellos que no creen son demasiado orgullosos o son demasiado tercos. No, no se lo puedo decir de otra forma. O sea, la evidencia está ahí. Si simplemente dan un paso adelante con fe y creen, usted entonces empieza a ver los milagros de Dios y lo que Él puede hacer con su vida a través de su Espíritu Santo. Tiene que dar el paso de fe. Tiene que dar el paso de fe. De hecho, Jesús dice aquí que dio la espalda y se fue. Y dejándolos, se fue. Jesús dijo, no puedo con esta gente, me voy. No les voy a dar ninguna señal. Chequeamos. Y se fue. Se fue.
¿Dónde está nuestra fe? ¿Estamos creyendo en Dios por lo que vemos o porque realmente hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en el Señor? Les dejo eso ahí para que usted lo piense por un momentito. Jesús entonces comienza a hablarle a los discípulos, porque llegan al otro lado, ¿verdad?, de la orilla, y a los discípulos se les olvidó traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y a ellos les entró como un guilty trip por no traer pan. Y se sintieron como que, bueno, Jesús nos está atacando porque no traímos pan. Y dice que pensaban dentro de sí diciendo: esto lo está diciendo porque no trajimos pan. Y Jesús, que entendía sus pensamientos, ¿verdad?, le dice: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? O sea, otra vez, ustedes me vieron multiplicar panes y peces para 5,000 personas, panes y peces para 4,000 personas. Y ustedes están ahí preocupados porque no trajeron pan. Si yo quiero, qué sé yo, digo unas palabras, lo que sea, y ahí aparece el pan. Pero no habían entendido. Entonces, Jesús lo que les está hablando aquí es, ¿verdad?, de la levadura de los fariseos, de la enseñanza de los fariseos, que se guardaran de la doctrina de los fariseos, es lo que dice el texto, y de los saduceos también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Déjeme explicárselo. Yo hace unos años me dio una fiebre de hacer pizzas en casa. Y lo hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Uno coge un poco de levadura y la pone en agua tibia, templada. Alguna gente le echa un poquito de azúcar también. Y la mezclas bien y tú le añades eso a la harina. Y cuando empiezas a amasarlo con todo lo demás, el aceite y todo lo que lleva, tú dejas esa bolita puesta ahí y la tapas en un envase que esté, ¿verdad?, con aceite. Lo tapas y te vas. A la hora tú regresas y tienes esa masa así, como que se hinchó. Y la levadura es para eso, para que el pan se suba. Y lo que se necesita es un poquito, hermano, en serio, para afectar toda la masa. De hecho, si yo iba a hacer 2 pizzas, o creo que era para dos tazas de harina, yo lo que usaba era un sobrecito en una taza de agua que viene bien chiquitito, así como los sobrecitos de sazón de levadura. Lo mezclaba en agua, le echaba unas pizquitas de azúcar, lo dejaba ahí y eso al rato empezaba a espumear, y cuando espumeaba ahí se lo echaba a la masa, a la harina, y ahí quedaba. Entonces Jesús está usando este ejemplo de cómo una pequeña cantidad de mal puede afectar a un gran grupo de personas. Las enseñanzas erróneas de los fariseos y de los saduceos estaban descarriando a muchas personas. Les pongo un ejemplo bien sencillo. Hace unos años apareció en Puerto Rico el Jesucristo hombre. Mire, hermano, y en cuestión de meses, ese hombre levantó yo no sé cuántas iglesias. Y llenas. Yo le estoy hablando de miles de personas con una enseñanza y una doctrina errónea. Entonces, tenemos que tener cuidado con esta tendencia de decir: ¿cómo es posible que eso poquito vaya a dañar a alguien? Eso no va a hacer daño, eso es una bobería. No, mire, hermano, ese poquito puede dañar un montón de personas. Pasa con el chisme dentro de la iglesia y basta con que una persona se lo comente a otra. That's it. Que uno vaya y le diga: mira, ¿sabes qué? Vi esto. Para que usted vea cómo ese poquito, fueron un par de segundos lo que hablaron. Mira, vi esto y me di cuenta de esto otro. Tenemos que orar. Esa es la excusa. Y lo soltó a los aires y soltó ese chisme ahí. Cuando usted viene a ver, hay un revolú, hay un reguero. Lo mismo pasa con las doctrinas. Y se han colado doctrinas. Lo que hablamos, eso es ese cesacionismo. Mire, hermano, eso. Y hay iglesias donde no creen en el Espíritu Santo y el mover del Espíritu Santo de Dios. Y son iglesias, decíamos el domingo, sin poder, porque el poder viene por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no está, no hay poder. Punto. Y entonces eso se metió, y ¿qué ha hecho? Apagar la iglesia, matar la iglesia. Son doctrinas y enseñanzas erróneas. Y Jesús le está diciendo aquí a los discípulos, y nos dice hoy: cuídense de eso. ¿Y a qué nos llama esto? A tener discernimiento, hermano. Pídale al Señor todos los días: Señor, dame discernimiento. Activa en mí el discernimiento para que yo pueda ver las cosas que no son tuyas.
Y entonces, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a los discípulos: óiganme, ¿y ustedes qué han escuchado por ahí? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y viene este evento donde Pedro, entonces, los discípulos empiezan a decir: bueno, Elías, Jeremías, o algún profeta. Y Jesús le dice: ¿ustedes quién dice que yo soy? En otras palabras, ustedes que han caminado conmigo, que me han visto hacer todo lo que yo he hecho, ¿qué ustedes dicen? ¿Quién soy yo para ustedes? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y hace esa afirmación. Y Jesús le dice: bienaventurado Simón de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí hay un juego de palabras que lo vamos a ver ahora. Déjeme entrar al contexto primero, ya vamos terminando. Cesarea de Filipo está ubicada varias millas al norte del mar de Galilea. Era un territorio gobernado por Filipo. Entonces, la influencia de la cultura griega y romana, que estaba ahí cerquita, pues estaba en todas partes y abundaba en aquel lugar los templos paganos, los ídolos. De hecho, cuando Felipe se convirtió en gobernante, él reconstruyó la ciudad y la renombró en honor al emperador César, por eso se llama Cesarea, y a él mismo, de Felipe. La ciudad originalmente se llamaba Cesarea, el mismo nombre que de la ciudad capital, ¿verdad? Del territorio del hermano de Felipe, Herodes. Pero él le añadió entonces, cuando la reconstruyó, Cesarea de Filipo, y le puso su nombre. Mire el orgullo de este hombre, ¿verdad? Y Jesús le hace la pregunta y los discípulos respondieron con la opinión común de que Jesús pues era uno de los grandes profetas que resucitó. De hecho, esta era una creencia que puede haber surgido desde Deuteronomio 18:18. Déjeme leérselo bien rapidito. Sabe que me gusta hacer las conexiones, ¿verdad? Con lo que dice el Antiguo Testamento con el Nuevo. Deuteronomio 18:18 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Es muy probable que los discípulos aquí, pues, estén respondiéndole a Jesús, ¿verdad? De acuerdo a lo que ellos entendían, la creencia que había, donde Dios había dicho que iba a levantar un profeta de entre su pueblo. Por eso es que le dicen: bueno, tú eres un profeta. Algunos dicen que eres Elías, algunos dicen que eres Jeremías, y así por el estilo. Pedro, sin embargo, confiesa a Jesús como divino. Tú eres el Hijo del Dios viviente, como la promesa, el Mesías largamente esperado. Y aquí yo me hacía la pregunta y yo decía: si Jesús nos hiciera esa pregunta hoy a nosotros, ¿cómo le responderíamos? ¿Es Él el Señor de nuestra vida? ¿Es Él nuestro Mesías, nuestro Salvador? ¿Cómo le responderíamos a Jesús? Porque fíjese que Él dice: ¿qué dice la gente por ahí? Y después le pira la pregunta y le dice: ¿y ustedes qué dicen? Hoy Él nos pregunta: ¿quién soy yo para ti? Hazte esa pregunta hoy. Es más, yo te voy a invitar a que tú lo contestes en el chat, si te atreves. ¿Quién es Jesús para ti hoy? Ponlo ahí en el chat. Vamos a llenar ese chat de esa confesión poderosa. Y si Él es tu Señor, póngalo ahí: Jesús es mi Señor. Si eres tu sanador, ponga ahí: Jesús es mi sanador. Si eres tu libertador, póngalo ahí: Él es mi libertador. Si es todas esas cosas, escríbalo en el chat también, ¿verdad? Y vamos a confesar quién es nuestro Señor para nosotros. Y Jesús aquí dice: y yo te digo, Pedro, que sobre esta roca, la roca sobre la cual Jesús edificaría su iglesia, pues ha sido identificada de varias formas. Y yo le voy a presentar todas las opciones que hay. Número 1, Jesús mismo. Su obra de salvación al morir por nosotros en la cruz. O sea, sobre lo que yo he hecho, sobre mi sacrificio, es que voy a edificar mi iglesia. Esa es una de las opciones que se ha trabajado a lo largo de los años, ¿verdad? Por los estudiosos. Número 2, algunos dicen que esa roca es Pedro, que sabemos que fue el primer gran líder de la iglesia en Jerusalén. Y número 3, y es la que más yo me identifico y creo que es lo que Jesús está hablando, y le voy a explicar ahora por qué. Se entiende que esa roca en la que se edificaría la iglesia es la confesión de fe que Pedro estaba dando y que nosotros como creyentes posteriormente íbamos a dar. Porque él le dice: yo te digo
que tú eres Pedro. Y aquí está utilizando Petros en griego. Y sobre esta roca, aquí tú estás utilizando Petra. Cuando habla de Pedro, está utilizando Petros. Y cuando está hablando de roca, está hablando de Petra. Sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Déjeme ir rapidito a buscar aquí un poquito más profundo, ¿verdad? El significado de lo que es Pedro y lo que es piedra. Cuando habla de Pedro, es la palabra G4074 del diccionario Strong, que es Petros. Y es como lo que habla es de una roca grande. Pero también se utiliza como un nombre Petrus, que era el apóstol Pedro. Y lo que significa es roca o una piedra grande, ¿verdad? Cuando vamos entonces a la palabra roca, la que está utilizando Jesús aquí es la 4073, que es Petra, ¿verdad? Que también significa roca o significa como un risco, ¿verdad? Un área rocosa, una piedra gigantesca. Metafóricamente también se puede utilizar como un hombre que es fuerte, que es firme, que tiene fortaleza de alma. ¿Ves? Por eso es que mucha gente piensa que cuando Jesús dijo estas palabras se estaba refiriendo a Pedro, que sobre Pedro se iba a edificar la iglesia. Pero Pedro es un hombre común y corriente como tú y como yo. Un hombre pecador como tú y como yo. Entonces, yo me inclino más hacia la confesión que dio Pedro. De hecho, para mucha gente parece más probable que la roca se refiera a Pedro como el líder de la iglesia. Así como Pedro había revelado la verdadera identidad de Cristo, Jesús reveló la identidad y el papel de Pedro, ¿verdad? Eso es lo que se piensa. Pero más tarde, Pedro les recuerda a los cristianos que ellos son la iglesia edificada sobre el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? Pues que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque si ese no es nuestro fundamento, de hecho, Pedro dice que Jesucristo es la piedra angular. ¿Ok? Todos los creyentes nos unimos a la iglesia por la fe que ponemos, no en Pedro, la fe que ponemos en Jesucristo como ¿quién? Como nuestro Salvador, que es la misma fe que Pedro está expresando aquí. Por eso es que yo creo que cuando él dice sobre esta piedra, esa roca, lo que está hablando es de esa confesión que se hizo. ¿Okay? Porque es la misma fe que Pedro está, ¿verdad?, expresando. Y Jesús elogia a Pedro por su confesión. Y es fe como la de Pedro, el fundamento nuestro del reino de Cristo. Cuando usted pone su fe en Jesucristo, no en Pedro, otra vez, en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Mesías. Cuando usted hace eso, ahí es que usted entonces se convierte en cristiano y viene a ser parte de la iglesia de Cristo, que cada día se va edificando y va creciendo, teniéndolo a él como la piedra angular. Así que, y déjeme decirle algo, hermano, mire, estos son temas. Yo le estoy presentando mi punto de vista, pero le di las tres opciones porque son temas que por años se han discutido por los grandes teólogos, ¿verdad? Habiendo siempre, y por lo menos hasta donde yo he estudiado, más inclinación hacia esto que yo les conté, ¿ok? Que cuando dice sobre esta piedra, lo que se está refiriendo es esta declaración, que es como una piedra que tú acabas de lanzar. Yo soy el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa piedra es que va a estar edificada la iglesia. Entonces Jesús le dice a Pedro que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia y te daré las llaves del reino de los cielos. Mire, y esto también ha sido objeto de debates por siglos y siglos y siglos. Y los 15, 20 minutos que me quedan de estudio bíblico yo no pienso resolverlo. Le voy a presentar lo que dicen muchos teólogos para que usted lo conozca. Mucha gente dice que las llaves aquí representan la autoridad para llevar a cabo la disciplina, la legislación y la administración de la iglesia. ¿Okay? Cuando miramos Mateo 18, déjeme llevarlo rapidito ahí para que usted tenga, ¿verdad?, un poco más claro esto que estamos hablando. Porque otra vez esto ha sido motivo de debate por muchos siglos.
Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y respóndele estando tú a solas. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo uno a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil o publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y mucha gente piensa que esas llaves que Jesús está hablando ahí, realmente se está refiriendo a la legislación, a la administración de la iglesia, a la disciplina en la iglesia, ¿verdad? Mientras que otros dicen que las llaves dan autoridad para anunciar el perdón de los pecados, que es esa llave que se, ¿verdad?, se anuncia para anunciar el perdón de los pecados. Aún otros dicen que estas llaves, cuando él le dice, y te he entregado las llaves del Hades, y las llaves del reino de los cielos, perdón, no del Hades, las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¿Ves? Que está conectado ahí con lo que hablamos ahorita. Mucha gente dice que las llaves pueden ser la oportunidad de llevar a las personas al reino. O sea, como que nos han dado la autoridad de traer a las personas al reino de los cielos al presentar el evangelio, ¿verdad? Y el mensaje de salvación que está en la palabra, y que entonces ahí es como si le abriéramos la puerta a esa gente para que entre al reino, ¿okay? Venga a los pies de Jesús. Aquí, ¿qué les digo? Los líderes religiosos pensaban en aquel tiempo que ellos tenían las llaves del reino. Por eso era que trataban de excluir a algunas personas. No, tú no puedes venir, tú no puedes, las mujeres tienen que estar allá, los leprosos no pueden venir a adorar, las mujeres con el flujo de sangre, y se pensaban que tenían las llaves y decidían quién podía entrar al reino y quién no. Nosotros no podemos decidir. Este es el punto de lo que les quiero traer en esta noche. Abrir o cerrar el reino de los cielos para otros. Eso le toca a Dios. Obviamente Dios nos usa para ayudar a otros a encontrar el camino hacia adentro del reino. O sea, Dios nos usa a nosotros para que guiemos a la gente y le digamos, mira, este es el camino, entra por esa puerta, camina por este camino para que te encuentres con Cristo. Y para todos los que creen en Cristo y obedecen sus palabras, las puertas del reino están abiertas de par en par. ¿Ves? Pero el que no, el que decida no entrar por ahí. Entonces Jesús le advirtió a los discípulos que no hicieran pública esta confesión de Pedro, porque ellos aún no entendían, ¿verdad?, completamente la clase de Mesías que Jesús había venido a hacer. Él no era un comandante militar, sino un siervo sufriente. Entonces Jesús le dice, a ti te voy a dar la llave. En otras palabras, tú te vas a encargar de llevar este evangelio y traer la gente al reino para que puedan entrar. Y a los discípulos le dice, ¿verdad?, y dice que les mandó, fue una orden, no le digan a nadie que yo soy el Cristo. Esto que hablamos aquí se queda entre nosotros. ¿Por qué? Yo soy de pensar que los discípulos necesitaban llegar a un entendimiento completo de Jesús y de su misión como discípulos antes de poderle proclamar a otros de una manera que no causara una rebelión. O sea, si ellos se van ahora a decir, mira, este es el Cristo, este es el Cristo, este es el Cristo, se podía formar un revolú, porque la gente allí lo que estaba esperando era a ese Mesías libertador, comandante militar, que llegara, repartiera espadas, lanzas, caballos, fuego, cuchillas, y entonces vamos a derrocar. No. Jesús decía, ustedes tienen que entender primero bien claro cuál es mi misión y entender que yo vine aquí a ser un siervo sufriente para que entonces eso lo puedan llevar y proclamarlo. Ellos iban a tener oportunidades para hacerlo. También iban a tener dificultades para entender lo que Jesús vino a hacer, y lo vemos en la Escritura, hasta que la misión de Jesús estuviera totalmente completa. Bueno, vemos a un Tomás que todavía después de Jesús morir y resucitar, el hombre ni creía. Hasta que no meta mis manos, mi dedo así en la herida, en la llaga. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo van a ir a proclamar a un Cristo que ni siquiera ellos todavía sabían a qué fue lo que vino? Así que Jesús le dice, no le digan nada más sobre esto a nadie. Desde entonces Jesús empezó a declararle a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos y por los principales sacerdotes. Esta frase, a partir de entonces, lo que marca es un punto de inflexión, un turning point en inglés, un giro en la historia. ¿Ok? Porque en el capítulo 4, verso 17, marcó el anuncio de Jesús, ¿verdad? Del reino de los cielos. Aquí ahora Jesús empieza a hacer énfasis en su muerte y en su resurrección. De aquí en adelante eso es lo que vamos a ver.
Y otra vez, los discípulos todavía no lo comprendían. Ellos no comprendían el verdadero propósito de Jesús debido a sus nociones preconcebidas acerca de lo que debería ser un Mesías. Y esta es la primera de 3 veces que Jesús anuncia su muerte. Estamos ahora en el capítulo 16, versos 21 al 28. Ya estamos terminando. Y este pasaje corresponde a una profecía de Daniel que decía que el Mesías sería cortado. Que habría un periodo de angustia. Estamos en Daniel 29, 26, 9, 27 por ahí. El rey vendría en gloria, capítulo 7 de Daniel. Los discípulos soportarían el mismo sufrimiento que su rey y como él serían recompensados también al final. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pedro, el amigo de Jesús, que acaba de hacer una confesión poderosísima. Oh, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, un seguidor devoto que acababa de proclamar elocuentemente la verdadera identidad de Jesús, ahora está tratando de protegerlo del sufrimiento que profetizó. Por eso les digo, hermano, Jesús le dice, mira, no digan esto todavía, pues ustedes todavía no han entendido bien esto de para qué yo vine, ¿entiendes? Pero si Jesús no hubiera sufrido y no hubiera muerto, Pedro y nosotros hoy estaríamos muertos en nuestros pecados. Habríamos muerto por nuestros pecados. Entonces, grandes tentaciones, este es el mensaje para usted hoy, que podemos sacar de esta palabra. Grandes tentaciones pueden venir de aquellos que nos aman y que buscan protegernos. Tenga cuidado con el consejo de un amigo que le dice, chacho, no, yo estoy seguro que Jesús... ¿Cómo Jesús va a querer que tú enfrentes esa enfermedad, que tú enfrentes ese problema? ¿Cómo Dios va a querer que tú dejes a tu familia por estar, que no vengas a las fiestas familiares por estar en la iglesia? No, hombre, no, eso. Dios lo que quiere es que la familia esté unida. Estoy poniendo el ejemplo de las cosas que muchas veces nos dicen, ¿verdad? Y a menudo nuestras tentaciones más difíciles, mira, hermanos, vienen de aquellos que solo intentan protegernos y mantenernos en la comodidad, nos quieren proteger de la incomodidad. Ah, tú todo es iglesia y te has olvidado de la familia y qué sé yo qué más. Acuérdate que Dios dice esto. Yo no creo que Dios quiera que tú estés tantos días metido y leyendo la Biblia y orando tanto. Cuídese, hermano. De hecho, en sus tentaciones en el desierto, Jesús escuchó el mismo mensaje. El mensaje de que podía alcanzar la grandeza sin morir. Y aquí está oyendo el mismo mensaje de parte de Pedro, de su amigo. Pedro acababa de reconocer a Jesús como el Mesías. Y aquí, sin embargo, abandona la perspectiva de Dios y evalúa la situación desde la perspectiva humana. Y dice, no, chacho, que eso nunca te pase y de manera alguna te suceda esto. Satanás siempre está tratando de que dejemos a Dios fuera de la escena. Créamelo. Y Jesús reprende a Pedro por esa actitud. Dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Uy, eso estuvo fuerte ahí. Pedro, por esta actitud, es reprendido. Entonces, cuando Jesús usa esta imagen de sus seguidores, tomando sus cruces para seguirlo, porque entonces le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí, cuando Jesús usa esta imagen de que tomen su cruz, los discípulos sabían lo que Jesús quería decir. Porque sabemos que la crucifixión, aparte de ser un método de ejecución cruel, era algo bien común. Todos los criminales eran condenados y no solo condenados, tenían que llevar sus cruces por las calles hasta el lugar de la ejecución. Le pasó a Jesús, lo que conocemos como la vía dolorosa, que él caminó por toda esa vía cargando esa cruz. Y aquí lo que Jesús está diciendo es, seguirme a mí significa tener un verdadero compromiso. Significa el riesgo de la muerte. Significa no volverse atrás. El que llevaba una cruz por aquella calle no podía volver atrás. Esa era su sentencia. Y tenía que llegar hasta el sitio donde le indicaron y allí lo iban a clavar. Y exponerlo frente al pueblo para que lo vieran allí. Era algo cruel realmente. Sumamente cruel.
Y Jesús está diciendo aquí, la posibilidad de perder la vida es muy real tanto para los discípulos como para mí. Y el discipulado real, hermano, implica un compromiso real. Usted dice que es discípulo de Jesucristo, usted dice que usted es un cristiano fiel, devoto de Jesús. Esto implica un compromiso real, comprometiendo toda nuestra existencia a su servicio. Y si usted trata de salvar su vida física de la muerte, del dolor y de la incomodidad, usted muy probablemente está corriendo el riesgo de perder su verdadera vida eterna. Porque está poniendo la mira en las cosas de la tierra y no en las eternas. Y si nos protegemos del dolor y nos protegemos de esto, mire, usted comienza a morir espiritualmente. En esta vida cristiana se sufre. En esta vida cristiana vienen dificultades y grandes. O sea, nuestras vidas se vuelven hacia adentro. Cuando usted está pensando solamente en eso, en protegerse del dolor, no, yo no vuelvo. Hay gente que me ha dicho, pastor, pero es que yo me convierto y me acerco al Señor y lo que viene son más pruebas y más problemas. Yo no vuelvo a la iglesia. Entonces estás buscando vivir cómodo por no tener problemas y situaciones. Estás pensando hacia adentro y pierdes tu propósito, el propósito para el cual el Dios te creó. Sin embargo, cuando entregamos nuestra vida al servicio de Cristo, usted descubre cuál es el verdadero propósito y la verdadera razón de vivir. Cuando no conocemos a Cristo, tomamos decisiones como si esta vida fuera todo lo que tenemos. Y estamos enfocados más que en eso. Y en realidad, esta vida, ¿verdad?, es solo la introducción a la eternidad. Sin embargo, ¿cómo vivimos en este breve lapso de tiempo? Lo hablamos el domingo, yo les enseñé el cable, ¿verdad? Y aunque ese cable tiene un final, la eternidad no va a tener final, es eterno. Nuestra vida es el conector del cable, ese pedacito ahí. ¿Cómo vivimos este breve lapso? Determina nuestro estado eterno. Porque si en ese breve lapso usted nunca recibió a Jesús como su Salvador, no le entregó su vida a Cristo y no vivió de acuerdo a como Dios quería que viviera y no se cumplió el propósito de Dios en su vida, usted va a pasar esa eternidad, pero no con Cristo, sino allá en el infierno. Es lo que dice la palabra. Y lo que acumulamos en la tierra, mire, hermano, no tiene valor cuando usted lo compara con la vida eterna. Incluso los más altos honores sociales, cívicos, los premios que nos podamos ganar en esta vida, no pueden ganar nuestra entrada al cielo. Entonces nosotros tenemos que evaluar todo lo que sucede desde una perspectiva eterna. Y así vamos a encontrar que nuestros valores y nuestras decisiones cambian. A Jesús se le ha dado autoridad para juzgar a toda la tierra. Y aunque su juicio ya está obrando en nuestras vidas, viene un juicio final, hermano, futuro, cuando Cristo regrese. Y la vida de todos va a ser revisada y va a ser evaluada. Y esto no se va a limitar a los incrédulos. Los cristianos vamos a enfrentar ese juicio también. Jesús lo dice aquí. Dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y dice, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, ese día Jesús va a mirar cómo manejamos los dones, cómo manejamos las oportunidades, qué tipo de vida cristiana llevamos, las responsabilidades que tenemos, y así se va a determinar nuestras recompensas celestiales. Y en el momento del juicio, Dios va a librar a los justos y va a condenar a los impíos. Entonces, no debemos juzgar la salvación de los demás. Eso le toca a Dios, que Dios bregue ese último día. Ahora usted preocúpese por usted. Por usted. ¿Ok? Todos los discípulos, ¿verdad? Cuando uno mira ese último verso ahí, dice, algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el Hijo del Hombre. Realmente todos los discípulos murieron antes del regreso de Cristo. Muchos creen que la palabra de Jesús aquí se cumplieron en la transfiguración cuando Pedro, Santiago y Juan vieron su gloria. Otros dicen que esta declaración realmente se refiere a la resurrección y a la ascensión de Jesús. Y otros creen, ¿verdad?, que en Pentecostés y allí donde comenzó la iglesia, pues se cumplieron estas palabras de Jesús. Cualquiera sea el caso, hermano. Pues mire, muchos discípulos fueron testigos del poder y de la gloria de Dios, como dice el texto ahí. ¿Y qué nos llama el texto a nosotros? Pues mire, viva una vida que le agrade al Señor, entregue su corazón a Jesús, viva como Él quiere que usted viva, permita que el propósito de Dios se cumpla en usted,
para que usted pueda ver la gloria de Dios cada día manifestada y reflejada en su vida. En su vida. Amén. Bueno, terminamos capítulo 15, capítulo 16. Nos hemos extendido un poquitito hoy, pero estamos, ¿verdad?, aprendiendo muchísimo gracias al Señor y a su palabra. Estamos dando gracias a Dios porque Él se hace real, ¿verdad?, y verdadero en nosotros, y esta palabra se hace real y verdadera en nuestros corazones también. Comparto con ustedes un anuncio bien rapidito. Mañana comienza el fin de semana para los matrimonios, esta actividad que hemos llamado Uno en vez de Dos. Uno en vez de dos. Vamos a tener con nosotros, ya llegaron hoy, el pastor Abraham Velázquez y su esposa Berlisa Cintrón. Son pastores de la iglesia Casa de Pan en Orlando y Casa de Pan, ¿verdad? Ellos son los pastores generales de Casa de Pan Orlando y Casa de Pan en Santo Domingo, aunque en Santo Domingo pastorea allí el pastor David Velázquez, que es hermano del pastor Abraham. Si usted escuchó alguna vez de David y Abraham, que eran dos hermanos que cantaban salsa hace unos años atrás, pues de este Abraham es que estamos hablando y es el que va a estar con nosotros este fin de semana junto con su esposa. Mañana tenemos un concierto que ellos cantan precioso para la gloria del Señor, y después del concierto tenemos una cena para los matrimonios, ¿ok? Cena para los matrimonios, las mesas decoradas bien lindas, así con bombillitas y cosas bien nice. Mire, venga a la casa del Señor, venga. Si usted no se registró para el concierto, todavía quedan algunos espacios, como unos 8 o 10 espacios todavía. Regístrese para que sea bendecido. El concierto no se va a transmitir, ¿okay? Solamente es para los que estemos aquí en la casa del Señor. Y la cena, pues obviamente no la podemos transmitir. Usted tiene que estar aquí para que se la pueda comer. El sábado, entonces, eso es mañana a las 7. El sábado a las 6 de la tarde es la conferencia como tal, donde vamos a recibir una enseñanza. Y yo estoy seguro que entre cosas y cosas ellos van a cantar algunas alabanzas también. Para el sábado ya está lleno. Lo que sí lo invitamos, si usted quiere ser parte todavía, o si conoce algún matrimonio que desee ser parte de esta conferencia de matrimonio, hemos abierto en Eventbrite un espacio para que usted pueda comprar los tickets por ahí y verlo a través de Zoom. Okay, hay gente en la República Dominicana que ya se está conectando y lo va a ver a través de Zoom. Usted, mire, riegue la voz, ¿verdad? Y envíe el link para que otras personas puedan ver y ser nutridos con esta conferencia que vamos a tener. Okay. Así que el domingo entonces estamos aquí en la casa del Señor y vamos a estar hablando sobre cuando siento a Dios lejos. Cuando siento a Dios lejos. De eso vamos a estar hablando. Creo que en este tiempo mucha gente se siente sola, atribulada, piensan que Dios los abandonó y los dejó, y de eso vamos a estar hablando este domingo aquí en la casa del Señor. Y ya en una semana, ¿verdad?, estamos celebrando lo que es la Semana Santa y vamos a tener un tema muy lindo. Vamos a estar hablando de Yo Soy Jesús. Vamos a estar viendo algunos de los Yo Soy de Jesús que están ahí en el Evangelio de Juan. Va a ser un tiempo lindo. Ore mucho por este fin de semana. Sabemos que Dios va a hacer cosas grandes en medio de su pueblo y con las parejas que van a estar aquí en la casa del Señor. Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová tenga de ti misericordia, que Él alce su rostro sobre ti, ponga en ti su paz. Muchas bendiciones, que tengas una noche hermosa. Dios me los bendiga.